Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos por considerarnos partes, Señor, de tu iglesia, que recibirá tu palabra, que se congregará, que te exaltará. Gracias. Gracias por habernos traído con bien, gracias por guardarnos. Y gracias, Padre, por darnos este privilegio. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento y que permitas que en esta mañana podamos comprender de tu hermosa palabra. Rogamos, Dios, que quites todo estorbo, todo aquello que pueda estar impidiendo que podamos ser instruidos en tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda revelarnos aquella letra, Señor, que hasta el momento es información, hoy se convierta en vida en nuestro corazón. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda, tu dirección, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de conocimiento, en el nombre de Jesús. Cúbranos y danos ese privilegio, Señor, que hoy podamos estar reunidos en tu nombre y desde ya podamos ser ministrados y bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos que vengan en camino. Te pedimos que los guardes. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos ya en la recta final de esta generación de corderitos. Bienvenida, hermana, qué gusto verla. Y hoy, ya como parte de las últimas lecciones, vamos a hablar mire, ahí me quedé con un título anterior, pero vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Del fruto del Espíritu Santo. Pero fíjese, yo creo que no se va a alcanzar a ver completo. Este es un esquema doctrinal del hermano Werner Meyer, que es público en internet. Se los vamos a compartir. Pero este esquema muestra lo que la Biblia habla en general acerca de los 12 frutos. Por mucho tiempo, pues siempre nos hemos basado en la enseñanza de los 9 frutos del Espíritu Santo, porque son los 9 que habla en un solo versículo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Pero encontramos en la palabra de Dios más abundancia de estos frutos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema, los frutos del Espíritu Santo. Por ser un tema doctrinal básico, vamos a describir para que todos tengamos ese entendimiento, cada uno de estos frutos, pero quiero darle un breve repaso a un par de versículos. Le quiero pedir que me acompañe, por favor. Deje que... Sí. Puse en blanco mi computadora. ¿Se ve? Ahí está. El de alabanza es el fruto del labio, ¿no? Ajá. Sí. Es que lo estamos buscando. Sí. Pero ahorita los vamos a repasar todos. Mire, déjeme leerle muy rápido. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, todo el capítulo 15 nos habla, hay ciertos pasajes en la Biblia que muestran el señorío de Cristo ¿cómo decirlo? En distintos reinos. Juan 15 nos muestra el señorío de Cristo en el reino vegetal, porque Él se asume como la vid verdadera. ¿No? Bueno, Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Partiendo de ahí, si dice vid verdadera, ¿qué otra cosa nos está enseñando ahí? ¿Quién me dice? Que hay vides falsas. Es decir, la vid, ¿qué es lo que da? Digámoslo en este sentido, da un fruto, da un vino. Entonces podemos decir que hay un vino falso en las iglesias también. Hay una vid falsa que da vino falso. Bueno, ok, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más
fruto. Es decir, es importante, punto número 1, que nosotros demos fruto. Pero punto número 2, a quien no dé fruto se le quitará lo poco que esté dando, o lo que no esté dando se le hará a un lado, digámoslo así. Y al que esté dando fruto, lo van a probar, lo van a podar, van a trabajar en él para que ese fruto se empiece a multiplicar. Déjeme leerle algo más. Versículo 4. Vamos a saltarnos al 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, o los pámpanos, dice otra versión. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Aquí fíjese que está resumiendo, y este es bien importante, está resumiendo cómo debe de ser la relación del cristiano con Cristo. Dice, separados de mí nada pueden hacer. Hablando del fruto, separado del Señor no podemos dar fruto. Y leímos en los primeros versículos, en el versículo 2, que si no doy fruto seremos quitados. Entonces, luego dice, el que permanece en mí, y le agrega un paso más, y yo en él, este no solo va a llevar fruto, va a llevar mucho fruto, va a llevar una abundancia de fruto. Por eso entonces hablamos que el fruto es la consecuencia de mi relación con Dios. El fruto es la evidencia. Mire, por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de una persona que tiene el virus de la gripe? Estornuda, el flujo nasal, ¿no? Dolor de cabeza. Es una manifestación, es una evidencia. Estos frutos, porque acuérdese, mire, aquí vamos a ver, está como fruto. Esta palabra, la palabra griega pistis, se traduce como fe también. Entonces, la fe también es un fruto, pero no quiere decir que es exclusivamente un fruto, sino la fe es un fruto, pero también habla que la fe es un espíritu, la fe es una puerta. Hay un estudio que tenemos que habla de las 7 cosas que son la fe. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es identificar que esta clase de amor, esta clase de paz, esto que vamos a hablar aquí, es una evidencia, es una manifestación del Espíritu Santo que está en nosotros. Yo puedo tratar bien a las personas y tratarlas con cariño, y lo puedo hacer porque soy una persona educada, y lo puedo hacer porque soy feliz, pero no precisamente es igual a que yo tenga el fruto del amor del Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? O sea, es esto que vamos a hablar. No quiero decir que no, si no es así, usted no sirve que trate bien a las personas. No, bendito Dios que uno pueda tratar bien a las demás personas. Pero lo que estamos hablando es que este fruto, por eso es bien importante, que esta clase de fruto es derivado de mi relación con Dios. ¿Cómo voy a evidenciar? Miren, algunos por ahí decían, cada quien, ¿verdad? Pero por ahí decía alguien, la evidencia de tu relación con Dios es cuánto oras. Otros por ahí, la evidencia de tu relación es cuánto sirves. Cuanto más sirves, se demuestra tu relación con Dios. Bueno, pero la Biblia dice que por los frutos nos van a conocer. Entonces el fruto es la evidencia de algo. ¿De qué? Dice Juan capítulo 15, versículo 4, de mi relación de pertenencia con Dios. Porque yo puedo orar, pero no permanecer en Cristo. Porque mi oración puede ser, como explicaba el domingo pasado el pastor Josué, puede ser hasta un rezo puede ser más sincero que mi oración a veces, ¿no? Porque no hay una evidencia
de mi permanencia en Cristo, de que yo esté en Cristo, de que Cristo esté en mí. Entonces, ya resumiendo, el fruto es la evidencia, para que lo podamos tener claro, de mi relación con Cristo. ¿Cómo? Y acuérdese que aquí no se trata de que, hermano, no importa la cantidad, importa la calidad. No, aquí dice versículo 4, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sí, en esta cuestión sí importa la cantidad. Sí, ¿por qué? Porque es la manifestación. Si una persona enferma de alguna enfermedad, obviamente, sus síntomas son muchos, pues es evidente que su enfermedad está avanzando, que está progresando demasiado. Entonces, bueno, vamos un poco más adelante. Déjenme ponerle aquí en la presentación de aquí. Es la palabra griega para definir fruto. Simplemente, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Es una definición de diccionario. Y déjenme, le digo lo que dice el diccionario bíblico. El diccionario bíblico, ¿dónde? Ay, se me perdió. Híjole, ese no lo copié como tal, perdónenme. Bueno, ok, vamos rápidamente al versículo 6. Vamos a bajar al versículo 6 y dice: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Aquí podemos darle una interpretación por distintos ángulos a este versículo. Podemos ver un distinto ángulo, pero lo importante, el ángulo que ahorita estamos dándole en el tema de los frutos, es que dice el versículo 6, si alguien no permanece en mí, me llama la atención como dice la Biblia de las Américas, es echada afuera como rama. Es como rama, o sea, ¿por qué dice como rama? Porque la rama tiene que dar un fruto. Su función es dar frutos. Entonces, cuando estamos permaneciendo en la vid, en esta figura de que la vid, Cristo, es un organismo vegetal que su objetivo es dar fruto. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, a ver, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? El término ya discípulos lo entendemos y después se hizo conocido como cristianos, ¿no? ¿Cómo van a saber que son cristianos? Por el conocimiento de la Biblia, pastor. Por la prosperidad que tengan, por los dones espirituales, porque hablo en lenguas. ¿Alguien se acuerda que dice cómo se iban a conocer en qué eran sus discípulos? Frutos. No. También, si se aman ustedes. Uno de los frutos, porque se aman los unos a los otros. Pareciera ser que lo redujo, porque las personas creen que el amor, trasladamos el amor del concepto bíblico al amor mundano, ¿no? Al amor, digámoslo, no mundano, al amor del mundo, al amor secular, el concepto que la gente tiene de lo que es el amor. Entonces, cuando Jesús habla, fíjense, va toda la línea. Vas a tener una evidencia del fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo produjo en ti. ¿Por qué? Porque tú permaneces en mí. ¿Por qué? Porque yo permanezco en ti. Entonces, esa es la evidencia de que somos hijos de Dios o que somos cristianos, que permanecemos en Él. ¿Cómo se da a notar eso? Con los frutos. Regularmente somos impresionados por los dones. Porque la Biblia dice que el Señor reparte dones de acuerdo a su bondad, a su misericordia, a su benevolencia, a la pasión que Él tiene por su iglesia. Él reparte los dones. Pero los frutos es lo que, digámoslo así, se cosecha de parte de nosotros. El Señor viene a recoger de nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que iglesia sin fruto
es exactamente igual a una iglesia inmadura. Iglesia sin fruto es exactamente igual a una iglesia que no permanece en el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes abunden en los dones espirituales, pero sobre todo, y empieza a decir, en el don de la fe, y empieza a hablar, mire, acompáñenme con su Biblia, eso está en 1 Corintios capítulo 11, 12, no 11, 12. No, 12, 31. 12:31. El apóstol Pablo los está llamando porque los dones, recuerden que son como un adorno de la novia, es un adorno, son regalos. Dice 1 Corintios 12:31, más desead ardientemente los mejores dones. Deseen ardientemente los mejores dones. Eso es bien importante. Desea estar embellecida, iglesia, agradable para el Señor. Lo tienes que desear. Bueno, pero el apóstol Pablo, gracias hermana, hace una declaración. Esto es lo que muchas veces el pastor Josué nos explica de lo que es asentar doctrina. Esta es una declaración apostólica. Desea los mejores dones, pero hay un camino mejor. Hay un camino más excelente. No quiere decir que voy a irme por ese camino y me voy a olvidar de los dones. Ya nos dijeron, deseen los dones, anhélenlos. Ya aquí tuvimos el privilegio de poderlos revisar, de explicar. Y miren, el Señor, fíjese lo que le voy a decir. El Señor simplemente dijo, quiero que en la iglesia de Cristo Ebenezer Querétaro se hablen de los dones y después se los voy a manifestar. Y tuvimos como unos 2 días, dos días de culto seguidos en donde había como un río de la manifestación de los dones de Dios. El apóstol Pablo aquí dice, ok, eso ya anhélenlo, pero ahí les va un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? El capítulo siguiente, 1 Corintios 13, el amor. Y habla de un amor que difícilmente usted y yo vivimos, ¿verdad? El amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, etcétera. Y no se trata que yo me tengo que esforzar para sufrir en ese amor, esforzar en eso, sino lo que yo me tengo que esforzar es en permanecer en la vid, para que la vid produzca en mí esa clase de frutos. ¿Sí me estoy explicando? Mire, hay otro versículo en donde el apóstol Pablo, creo que ese no lo traigo aquí anotado, pero el apóstol Pablo dice que de la raíz de esta vid fluye una como savia divina que va hacia las ramas. Entonces yo puedo tratar de ser una buena persona y tener, déjenme le pongo mi esquema que se ve poquito, pero tratar de ser una buena persona y tratar de mostrar paz, tratar de ser paciente, tratar de ser bondadoso. Yo puedo tratar todo eso. Y tratar de ejercitarme, una persona educada y relajarme y decir, bueno, si me voy de vacaciones una semana, regreso todo lleno de bondad, de dominio propio, de benignidad, porque ya disfruté, me relajé. Si voy a que me den un masaje, pues también salgo lleno de paciencia, ¿no? Yo puedo tratar de buscarla, pero esta clase de manifestación es producto de la vida que se transmite de la vid hacia la rama, de que yo permanezco en el Señor está en mí y produce una sustancia, déjame decirlo así, una sustancia divina que se siembra esta sustancia divina. Y ya trabajado en nuestra tierra, empiezan a dar esta clase de frutos.
Pero esa sustancia divina debe de estar en mí. ¿Y cuándo esa sustancia divina está en mí? Cuando yo estoy pegado a la vid. Estoy pegado a la vid. ¿Qué es estar pegado a la vid? No es, mire, déjenme le digo la definición de permanecer en lo que leímos, Juan 15:4. Mire, permanecer quiere decir quedarse, relación, esperar, morar, durar, perdurable, permanente, perseverar, persistir y vivir. Eso quiere decir permanecer. Entonces, cuando el Señor dice permanezcan en mí, es perduren ahí, duren, vivan, quédense permanentemente, que su morada sea yo. Pero cuando yo dejo de verlo eso y simplemente tomo una educación cristiana, estoy pasándome del lado de la religión. Mire, el apóstol Pablo dijo, ¿cuál es la religión buena y sin mancha? Él dice, ¿cuál es la religión buena y sin mancha? Sí, está bien, quieren ser personas religiosas, visiten a las viudas, a los huérfanos, etc. Entonces, ahora nosotros debemos de entender, no se trata de simplemente educarnos, de simplemente cambiar nuestras actitudes, de simplemente, yo ya soy bueno, yo ya tengo años en el evangelio y sé que en la iglesia, mire, ahorita aprovechamos el momento, y sé que en la iglesia debemos de tratar de no hacer ruido. ¿Ya? Yo ya lo sé, he avanzado en eso. Y yo en cada iglesia voy callado. Eso sí, no me digan nada en el carro, porque ahí se me olvida. No me digan nada en la casa, porque ahí sí se hace ruido. Pero estoy educado en la iglesia. Esa es la religiosidad. Hoy lo que estamos tratando de hacer es recordar que el fruto del Espíritu Santo es algo que el Señor debe de producir en mí, derivado de mi relación con Dios. Entonces, fíjese, derivado de mi relación con Dios se van a dar cosas que hoy en día yo las estoy pidiendo. Hay una paciencia, por acá está, ahí está, hasta rojo lo pusieron, que la Biblia dice, hay una clase de paciencia que el Señor dice que pidamos paciencia. Pero esta clase de paciencia es un fruto que se va a dar derivado de mi relación con Dios. Entonces, déjenme avanzar, ya llevamos más de la mitad del tiempo. Y vamos a empezar con el primero. Déjenme, le pongo aquí el versículo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿sí?, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que las limite, no hay ley que las detenga, no hay ley que impida la manifestación de este tipo de cosas, pero hablamos, no hay ley que diga, en el Antiguo Testamento no había una ley que dijera, amarás mucho a tu prójimo. No, simplemente es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no le robarás, no harás. Y por eso se dice aquí que contra estas cosas no hay ley, porque estas cosas son las que debo de hacer. No debo de hacer. Estas no son prohibitivas, estas son cosas que se deben de dar en nosotros. Y por eso no hay una ley, vamos a decirlo así, que las regule como tal. Amor, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Esta clase de amor, la palabra griega que aparece aquí es ágape. Ustedes saben mucho de esto. Y ágape, en una traducción directa, definida, significa afecto, buena voluntad, amor, la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente, dice alguien, que no queremos. ¿Oyó eso? Dice, la habilidad, el poder, es una definición.
el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Ágape lo hace posible. Entonces no es mi amor, le voy a echar ganas y voy a tolerar al hermano que, ay, no me agrada y te amo en el amor del Señor. Así nos decían hace años de él en las iglesias, salude al hermano, dígale que lo ama en el amor del Señor. Y uno se volteaba y se le quedaba bien, te amo en el amor del Señor. Y el otro, sí, amén, ¿no? Así, wow, ¿no? Bueno, sin este amor es más, el apóstol Otoniel Ríos, él decía, ¿no?, que el fruto del Espíritu es amor. Ahí terminaba esa parte del enunciado. Y que estas eran las manifestaciones del amor. Así daba una explicación el apóstol Ríos. Pero entonces, vamos a ver algunas cosas muy rápidas. Le voy a pedir por cuestiones del tiempo que me ayuden con unos versículos. Rafita, si traes tu Biblia, 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Alfred, si tienes 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vamos a leer esas dos. Rafa, por favor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es un atributo de Dios. O sea, no Dios tiene amor. Nosotros sí debemos de tener una cantidad de amor, ¿sí? Una sustancia. Dios no, Dios es amor, Dios no tiene amor en Él es ese amor que se describe, que ahorita nos lo va a leer Alfredo, el hermano Alfredo. Pero entonces, punto número 1, el amor es Dios. Por eso Él dice, quien no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque al estar en Dios, cuando yo vengo y yo me acerco a ese ser, no que tiene amor, miren, hay algo que sí, Dios tiene muchas cosas. Dios tiene belleza, Dios tiene majestad, pero Dios no tiene amor. Dios es amor. Sí, me explico en esa diferencia. ¿Sí? Yo tengo dinero, ¿verdad? Yo tengo la botella de agua, pero yo no soy el agua, ¿verdad? Yo puedo tener pertenencias, que son cosas que me pertenecen a mí porque las adquirí. Dios no adquirió amor, sino que nos hace conocer qué es el amor a través de Él. Entonces, por eso dice, es que tú no amas. Alfredito no ama a su hermano, le cae mal, le hace bullying a su hermano y todo. No lo ama porque Dios dice, démosle chance, es que no me conoce. Porque si me conociera, amaría a su hermano, porque necesita tomar algo de lo que es mío, y eso es amor. Entonces, cuando nosotros estamos faltos de amor, es porque nuestra permanencia en el Señor es limitada. Es decir, ya no estamos permaneciendo en Él, estamos llevando una vida, por eso es bien importante esta lección, estamos llevando una vida religiosa. Servimos, oramos. Acuérdese de los fariseos. Como nosotros criticamos a los fariseos bien y bonito, pero los ángeles han de estar así como que mira quién habla. Porque los fariseos decían, yo ayuno, yo diezmo, oro, hacían, mira hermano, lo que nosotros hacemos, ¿no? Así. Es más, hasta más, ¿verdad? Porque ellos decían, ayuno 2 veces a la semana. Nosotros ayunamos una vez al mes a veces, ¿no? Pero ellos no tenían la manifestación de los frutos del Señor. Porque ya su vida era la evidencia de su práctica religiosa, de su esfuerzo, fíjese lo que le voy a decir, de su esfuerzo por agradar la tradición y la costumbre. Esa era su vida. Ya no es mi relación con Dios, porque entonces cada vez que yo me acerco y permanezco en el Señor,
El Señor tiene atributos maravillosos, que es, Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Él es santo, Él es amor. Entonces, esos atributos divinos, cuando nosotros nos acercamos a Él, mire, ahorita me salió y qué bueno me doy cuenta, ahorita hice una forma en mi forma de expresarme, que es del hermano Rafita, que ya se me pegó. ¿Y sabe por qué? Pues porque me junto con él. Y así, ¿no? Decimos, de pronto se nos salen palabras guatemaltecas del hermano Josué, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque simplemente por estar con alguien, somos influenciados por ese alguien. Malo o bueno, ¿verdad? A veces nos pegan las cosas malas. Eso sucede en nuestra relación con Dios. Si yo tengo una relación con Él en el que me acerco a Él y trato de permanecer en Él, voy a ser influenciado por Él. Y su mayor influencia es el amor. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Alfred, por favor. Del 1 al 3, sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Espérame tantito. Primer punto. ¿De qué don está hablando ahí? Está hablando de un don de revelación, ¿no? De lenguas, bueno, de inspiración, perdón. Luego, ¿el que sigue? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ok, aquí otra vuelta vuelve a hablar del don de profecía, habla del don de palabra de sabiduría y de ciencia, habla del don de la fe. O sea, llevamos como 5 dones, porque en el primero habla de lenguas humanas y le agrega lenguas angélicas. Y luego el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Otros dones. ¿De qué don habla aquí? A ver si alguien los ubica. Está hablando, por ejemplo, del don de misericordia, el dar, el don de liberalidad, el dar a otros. Entonces se da cuenta que recorre una buena parte de los dones del Espíritu. Y dice, pero si todos estos dones no tienen la base del amor, de nada sirve. De nada sirve que usted esté profetizando si no hay esta manifestación del amor de Dios. Entonces, hablamos de que el amor es un don de Dios, es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Ahora lo vemos que es la base de la manifestación de los dones espirituales. Por eso decimos que cuando hay una profecía, lo estábamos platicando el día martes, aquí en el discipulado congregacional con el pastor, acerca de la profecía y de cuando la profecía es una palabra de exhortación, es una palabra dura, pero ¿cuál es la base para dar el don de la profecía? El amor de Dios. Entonces ya va a ser diferente, a diferencia de cuando la base es como por ejemplo lo hacía el profeta Jonás. Llegó y dijo, a ver, bola de desgraciados, se van a morir todos ya. Así nada más, no, perdón, se me olvidaba, se pueden arrepentir si quieren, ¿no? Entonces, ahora, siguiente. Mateo, ¿quién me ayuda? Mateo 5, capítulo 40, Mateo capítulo 5, versículo 44 al 46. Vamos un poco más rápido. Mateo 5, 44 al 46, por favor. Salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Está bien, terrible. Fíjese cómo
terminó diciendo, si amas a los que te aman, yo amo mucho a mis hijos. Yo los amo mucho. Soy una buena persona porque... ¿no? Cada vez que se me salga ese, no, es el hermano Rafa, así me lo pegó. ¿No? Entonces, dice, ¿qué recompensa tiene? ¿Sabe cuál es una recompensa? Lo leyó el pastor Josué al principio. Seréis hijos de vuestro Padre. Entonces, cuando yo solo amo a los que me aman, tengo un nivel de creyente. Pero dice que hay que amar a dos clases de personas que nos hacen daño: el enemigo y el que me persigue. El enemigo es el que ya está manifiesto, yo tengo algo en contra de ti y cuando pueda te voy a hacer daño. Ese es el enemigo, ¿no? Y el que nos persigue, ese no siempre se ve. Y aquí dice, si tú amas a esas dos clases de personas, el que te persigue, el que anda hablando mal de ti, ese es un perseguidor. Si nosotros amamos, quiere decir entonces que ya nuestra recompensa es que tenemos, una de esas recompensas es que tenemos el nivel de hijos. Pero una clase de hijos maduros, porque acuérdense, y en la Biblia podemos ver hasta 5 diferentes niveles de hijos. Y el hijo pequeño, el hijo niño, el hijo muchacho, pero el hijo maduro es aquel, acuérdense, dice el apóstol Pablo, el hijo es dueño de todo, pero a la vez no tiene nada. Entonces como hijo de Dios, ¿de qué sí soy dueño? Y luego dice, el hijo heredará. A ver, pero si no soy dueño de todo, pero está hablando de distintas clases de hijo. Un hijo pequeño es dueño de todo, pero por su edad no puede ser legalmente adquirir esas propiedades, digámoslo así, pero un hijo maduro sí. Entonces, en este pasaje nos está diciendo que el amor va a tener recompensa. Es decir, que el llevar mucho fruto, el abundar en los frutos, nos va a abrir las puertas para otro tipo de bendiciones. Pero entonces nosotros nos quedamos, y fíjese, regularmente a nosotros nos parece, digámoslo así, es más fácil recibir las recompensas por simples promesas de Dios. Porque cuando viene aquí el hermano, toma el micrófono, el que está profetizando, te voy a bendecir porque yo soy tu padre. Amén, pues todos así, sí, amén, recibo, yo quiero, ¿no? El que ame a sus enemigos, le tengo aquí una recompensa, pasen al frente. No, esas no son las buenas profecías, ¿no? Que queremos de las buenas, esas de que eres lo peor de la iglesia, pero así yo te amo. ¿No? Entonces, nosotros tenemos el fruto. Haga de cuenta que se cumple aquel versículo en el libro de Cantares, de que nosotros somos como una pequeña vid para nuestro amado, en donde Él viene a comer de lo que ha sembrado en nosotros. Es decir, si el Señor vino y hace tiempo y dijo, te voy a cubrir deudas, estoy sembrando. Te voy a sanar, estoy sembrando. Ya sembré. Y uno dice, a mí Dios me redimió, sembró, me sanó, hizo. Y el Señor dice, ok, vengo en un tiempo a recoger el fruto. Que no nada más era que me diera la bendición y ya. Que yo dijera, ya me hizo mi milagro, ya. Que venga y me vea con mi cara sonriente nada más, sino el Señor regresa y dice, vengo por el fruto de lo que sembré. Entonces, esta clase de fruto de lo que estamos hablando es de lo mismo que el Señor da. No es que yo me esfuerce para dar, sino que el Señor ya sembró en mí y mi esfuerzo es trabajar en permanecer en el Señor para que esa vid que sale del Señor, esa savia divina que sale de la vid, produzca en mí esta clase de fruto y este fruto se multiplique. Entonces, por ejemplo, el cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10, yo se lo leo. El amor no hace mal al prójimo.
Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Con ese versículo podemos decir que cuando el Señor Jesús dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo. Y algunos por ahí que no entienden mucho, dicen, ahí rompió la ley de los 10 mandamientos. No, resulta que los 10 mandamientos, haga de cuenta que es un resumen de los 660 y tantos decretos que tiene la ley que el Señor le dio a Moisés. Es un resumen. Pero este resumen de los 10 mandamientos tiene otro resumen. El amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo, los siguientes 6 mandamientos. Y se resume en eso, en el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, nos damos cuenta que ahora, también el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, el amor es el vínculo perfecto. Es decir, lo que une a iglesias, une a personas, une a familias, es el amor. No la relación de que, este hermano me conviene porque, mire, por ejemplo, en la escuela hay relaciones convenientes porque en esta materia, este es bueno, me voy a juntar con él. Y lo que me está relacionando, pues es simplemente un interés. En la iglesia, en otros lugares, nos enteramos de algunas características de ciertas personas y eso es lo que nos une a esas personas. Cuando en una relación personal lo que nos une es lo que se ve, el problema viene que cuando eso que se ve ya no se ve igual, pasado el tiempo, ¿verdad? Sí, me entiende, ¿verdad? Bien claro. Entonces mi vínculo se ve afectado, pero cuando lo que me vincula es el amor, dice la Biblia que es un vínculo perfecto, o sea, es un vínculo completo, va a perdurar, va a permanecer. Entonces, esta clase de amor que estamos viendo, que es el fruto del Espíritu, que es algo que Dios va y siembra en nosotros. Mire, ¿cómo le podemos decir a una persona que ha sufrido rechazo, que no ha sido amada por nadie, que ha sufrido, que ha vivido en la amargura, viene aquí a la iglesia y le decimos, ahora hermano, usted ame a todos los demás? Y así con su cara de... Y no sé, la Biblia dice... ¿no? Ya oró, ahora ame a su prójimo. Esta persona que llega y tiene un encuentro con Dios, lo primero que el Señor deposita es su amor. El primero, ¿no? ¿Para qué? Lo ama. El Señor primero lo ama, lo abraza, lo hace sentir lo que Dios es. Y entonces esa persona sale con el amor de Dios. Y puede empezar a manifestarlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta clase de frutos, los frutos se multiplican y empezamos a abundar en esta clase de frutos. Por eso entonces es importante, recuerde lo que leímos, es genial. 1 Corintios 13, del 1 al 3 leímos, la base de las manifestaciones de los dones espirituales es el amor. Mire, podemos aquí venir, los que nos toca ministrar, ¿no? Y enseñar y todo eso, podemos venir, dar un mensaje, ministrar y todo nos sale bien. Y esa clase de manifestación de Dios, el amor de Dios, no está en nosotros. Sí, lo que hacemos aquí es puro ruido. Y luego ruido medio feo, ¿verdad? Entonces, échale. Bueno, entonces, el amor, esa clase de amor es la que estamos hablando aquí. Y vamos con el siguiente, que es el segundo que vamos a ver. Digo, ya vimos toda la introducción y vimos 2. Vamos a terminar de ver 2. Y el próximo domingo vamos a terminar de ver los otros 10. El siguiente es el gozo. El gozo viene de una palabra griega que se dice jará, que es alegría, deleite, gozoso.
Se deriva de otra palabra que su origen tiene en regocijarse, estar contento, estar lleno de gozo. Ahora, vamos, acompáñenme, Deuteronomio capítulo 28. Mire, como son varios versículos, le voy a dar las referencias nada más para poder avanzar. En Deuteronomio 28, del 47 al 48, hablamos de servir al Señor con gozo. Servir con gozo. Mire, hermano, no se trata de forzarnos, es algo, es una evidencia que va a salir de nosotros. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta como gozo en nosotros, podemos servir con gozo, con alegría, podemos estar contentos. Alguien que está contento, mire, difícilmente es distraído con problemas. Imagínense, yo aquí veo a Alfredito contento ahí en la consola y alguien le podría decir, oye hermano, usted pregúntele, ¿entiendes todo el mecanismo? Y Alfredito va a punto de que vuela para ingeniero, está terminando su ingeniería, ¿no? Es un ingeniero como tal. ¿Entiende, hermano, esa máquina que ahí tiene enfrente? Si no estuviera esta manifestación, que yo lo creo así, Alfred, si no estuviera esta manifestación del Espíritu, le diría, ni nos enseñan, y esta cosa está bien vieja, y es como de los años 70, y aquí deberíamos de utilizar algo que se conecte vía inalámbrica, y nosotros desde el teléfono poderla manipular, y de pronto uno le mueve y ya se descompuso todo, y así uno le tiene que dar excelencia al Señor. Así actuamos algunos a veces. Esa es una evidencia de la falta del fruto del Espíritu. Pero le estamos poniendo ejemplo. Usted voltea a ver, mira, voltea, aparte de que es medio tímido, siempre tiene esa cara. Y uno dice, no se oye nada. Y el Alfred dice, gloria a Dios. Alfred, súbele, ay, está feliz, gozoso. ¿Verdad? Entonces, en lugar de, estamos diciendo, servir con gozo. Mire, entiendo que a veces hay pruebas en el servicio, lo entendemos, pero la manifestación del Espíritu es que en el gozo nosotros manifestamos el gozo sirviendo al Señor. Vamos un poquito más rápido. Salmo 95:1, venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con gozo. Alabanza con gozo. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Mira, hay algo que de pronto perdemos nosotros, y es que este evangelio es un evangelio de gozo, es un evangelio de satisfacción, de alegría. Por eso es que cuando Jesús apareció en la época en la que se manifestó, la doctrina era una religión abundante, era un tema totalmente religioso. Y hoy nosotros lo que estamos enseñando, doctrina básica, es este evangelio, hermano, es un evangelio de gozo. Ahora, es que dijeron que es el evangelio de gozo y vamos a forzarnos a reír, ¿no? Como algunas personas, vea que y así. Goces, hermano. Está todo serio. Y el hermano desde aquí en la alabanza dice, hermano, gócese. Gloria a Dios. No, estamos hablando que es una manifestación. Y tenemos un Dios alegre. ¿Por qué no me he contagiado de ese Dios de alegría? Porque no he permanecido en Él. Tengo que buscar al Señor. Me tengo que ir a meter. Mire, a veces como que nuestras preocupaciones nos llevan a pensar que el actuar de Dios es una forma distinta. Es decir, voy a orar para que mi oración, mi tanta palabrería, haga que el Señor derrame algo sobre mí que me dé paz porque estoy en angustia. Tengo que decirle, mira, Señor, y a veces tanto es mi atrevimiento que mi oración empieza a ser, mira, Señor, pero tú sabes que yo he hecho. Saquen el libro de las obras, Padre, y recuerda todo lo que he hecho por el evangelio en todos estos años.
Y no nos damos cuenta que con el simple hecho de estar con Él, hay amor, hay paz, hay bondad. El simple hecho de estar en su presencia. Alguien decía una vez, hermano, el Señor escuchará. ¿Qué idioma se hablará en los cielos? ¿Será el hebreo? Aquí, si oramos en hebreo, el Señor nos oye más. Y un pastor contestaba, mire hermano, el Señor oye hasta las lágrimas. Ni siquiera usted pronuncia, nada más sale un quejido. El Señor entendió. Y los ángeles así, ¿qué no dijo nada? No, dijo que está arrepentido y que le va a echar ganas. Pero nada más le hizo. El Señor entiende todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más nosotros estemos en su presencia, con Él, seamos envueltos por su presencia, los frutos del Espíritu se van a manifestar, y uno de ellos, decimos, es el gozo. El gozo, miren, Lucas capítulo 2, 10, ya estamos terminando. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, una vez más, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, a quien le perdonan deudas. Mire, no vayamos tan lejos. El día de la quincena es un día de gozo para muchos. Entonces, padre, cuando coincide el día de culto en día de quincena, eso, todos los hermanos, sí, aleluya, el Señor es mi fuerza, sí. Malo cuando el día de culto es unos días antes de la quincena, así todos vienen arrastrando así y no levantan las manos por la camisa toda rota ya, así de que no llegamos a la quincena, se nos acaba el gozo. La alegría producida por cosas siempre va a ser dependiente, ¿sí? Es decir, si yo no recibo ese estímulo, no me produce ninguna alegría. Si yo estoy, fíjese, la relación entre personas, en los matrimonios se da mucho esto. Si yo no recibo de mi pareja el estímulo correcto, no me produce ninguna alegría. Pero mire, si usted, por ejemplo, no, los que tenemos niños, bueno, ya ni tan chiquitos nuestros niños, pero de ellos a veces no necesitamos ningún estímulo. Nada más lo vemos, así como la hermana con su bebita que duerme todo el tiempo. Nada más la voltea a ver, la bebé no le da ningún estímulo. Y uno dice, me produce alegría, gozo, satisfacción, lo que sea. No necesito ser estimulado por una acción de esa persona para manifestar el gozo y el amor que yo puedo tener. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nuestras emociones, como el gozo, depende siempre de un estímulo, no es el gozo del Espíritu Santo. Es que el hermano es muy alegre, sí, siempre que le digan algo, que le cuenten chistes. Pero cuando tenemos el gozo, esta clase de gozo, que es derivado, acuérdense que regresaron los discípulos con un estímulo de ver el resultado de sus oraciones. Ellos oraban por enfermos y endemoniados, y los endemoniados se sujetaban. Y regresaron y le dijeron al Señor, mira, venimos emocionados porque vimos esto, un estímulo, ¿sí?, externo. Nos emocionó esto. Y el Señor les dijo, pues está mal, porque ustedes deberían de tener un estímulo permanente en saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque pareciera ser que necesitamos siempre ver a dónde podría ir nuestras vidas. Si no, el Señor nos hubiera rescatado para que ese estímulo lo tuviéramos permanente, de agradecimiento, ¿no?, de una vida agradecida con el Señor. Entonces, una cosa es lo que un estímulo externo causa en nosotros, y otra cosa es el gozo que proviene del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos obtenerlo? Permaneciendo en Él. La vid, estando pegados a la vid, permaneciendo en Él. ¿Cómo? Y ya, con eso terminamos.
¿Cómo podemos hacer esto de permanecer en Él? Una cosa práctica, cuando mi mente está puesta en sus pensamientos. Eso es permanecer en Él. ¿Cómo permanezco en Él? Cuando yo tengo mi opinión sobre ciertos asuntos y renuncio a mi opinión, a mi criterio, y pongo la opinión del Señor en su lugar. Yo pienso esto, pero el Señor piensa esto otro. Así que estoy permaneciendo en Él. Mira, yo haría esto, pero la Biblia dice que debemos de hacer esto otro. La Biblia dice, pero cuando yo, fíjense en esto, cuando yo manipulo eso, ¿a quién se le viene a la mente quiénes eran manipuladores de la palabra? Los que dijimos hace rato, los fariseos. Los escribas eran los doctores de la ley. Gente que tenía un conocimiento profundo de la palabra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, por supuesto, manipular la palabra de Dios sin que se manifiesten estas clases de dones y de frutos en mí. Yo lo puedo manipular. Hermano, la Biblia dice que para el don de profecía, si no lo hace con la base del amor, de nada sirve. Sí, pero hay un celo santo del Señor contra esta bola y generación de víboras. Hasta el Señor se molestó, yo también, el fuego del Señor Santo, ¿no? Hay una manipulación. Entonces podemos manipular las escrituras de tal suerte que estén a mi favor y que yo simplemente, sin tener que cumplir con todas esas condicionantes que me llevan a que mi forma de pensar debe ser la forma de pensar que dice la palabra, entonces yo puedo manipular y puedo decir, ¿por qué no estoy expresando una cosa y estoy expresando otra? Sí, mía es la venganza, dice el Señor. Sí, pero yo soy instrumento de Dios para manifestar su ira. O sea, entonces debemos nosotros de tener cuidado en eso. Recuerde, vamos a terminar con ese versículo, lo leímos al principio, decía, ¿dónde está? Ya se me perdió. Primera Juan, ¿qué era? Capítulo 14. Aquí está, Juan 15, capítulo 15, lo recuerdo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama, recuerde, en esta figura que estamos viendo, no estamos directamente diciendo el Padre y los hijos, sino la vid y las ramas. El Padre y los hijos, la vid y las ramas. Entonces, el Señor es la vid, nosotros somos las ramas. Y dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Toda rama que está llevando fruto, se poda para que dé más fruto. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, entonces regresamos al punto. Los fariseos intentaban llevar fruto por sí mismos, porque decían, yo hago esto, yo hago el otro, yo me levanto, yo hago esto, yo diezmo, yo el otro. Y aquí el Señor dice, la rama no puede llevar fruto por sí sola. El Hijo de Dios no puede tener amor por sí solo. Necesita ir a su fuente de amor para amar a los demás. Necesita ir a la fuente de misericordia y necesita ir a la presencia de Dios para poder manifestar esos frutos. Y el que permanece en mí y yo en él, ese llevará mucho fruto. No ninguna otra clase de persona, solo aquel que permanece. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a continuar el próximo domingo para terminar con este estudio. Tenemos estos 9, le agregamos otros, ¿cuántos? 3 para que sean los 12. En la semana les voy a mandar, ahí por WhatsApp, les voy a mandar un poquito de tarea para que no tengamos que aquí en la clase para que no tengamos que revisar cada uno de estos y no se nos vaya más tiempo, para que algunos de ustedes puedan señalar, hermano, yo voy a estudiar sobre 2. Y cada uno va a estudiar solamente sobre 2 frutos. Pero acuérdese, una cosa es
la paciencia del hombre, una cosa es la paciencia de Dios y otra cosa es la paciencia como fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Bueno, vamos a dejarle ahí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias por tu inspiración, por estar con nosotros. Gracias por tu bendición. Reconocemos, Señor, que necesitamos avanzar, crecer. Necesitamos, Señor, entender que tú quieres que llevemos fruto. Porque cuando tú vengas por tu iglesia, porque cuando tú vengas por cada uno de nosotros, vendrás a ver de qué fruto puedes comer, de lo que se sembró en nosotros durante nuestra vida. Hoy, Señor, nosotros queremos hacer esa reflexión y te pedimos que en esta semana que vamos a estudiar nos ayudes para poder entender lo que nosotros, no solo para poder aprender, para poder entender lo que nosotros necesitamos entender de estas manifestaciones de tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a tomarnos unos minutitos para iniciar.